queridos amigos y hermanos, a nuestra hermosa reunión. Una reunión en donde disfrutaremos de el estudio más sublime que el ser humano pueda adquirir. El estudio fascinante de la palabra de Dios. Quiero decirte que si tú estás interesado en crecer espiritualmente, en gozarte en la palabra de Dios, si tú quieres adquirir el conocimiento divino, has llegado a un evento que creemos que es de muchísima bendición. Bienvenido a nuestro seminario. Bienvenido a nuestro encuentro en donde el maestro no soy yo, sino es el Espíritu Santo. Y el libro de texto no es otra cosa que la misma palabra de Dios. Por lo tanto, a la vez que te doy la bienvenida, quiero de alguna manera felicitarte. Felicitarte porque estás en el deseo y con el interés de conocer la palabra de Dios, de discernir al igual que yo, y juntos podemos conocer la voluntad de Dios. De esa manera podremos ajustar nuestras decisiones en el único plan que va a encontrar el triunfo. Y el triunfo, el éxito, es seguir el plan de Dios. Por lo tanto, mi querido amigo, hermano, bienvenido a nuestro estudio de la doctrina o del aspecto importante del santuario. Vamos entonces ahora a decir por qué es importante este estudio. Y lógicamente este estudio va a cubrir 10 lecciones o 10 secciones, como queramos llamar, cubriendo aspectos que tienen un impacto real en nuestras vidas. Por lo tanto, primer punto, ¿cómo es posible que el santuario pueda tener relevancia en el siglo XXI? ¿Por qué es tan importante conocer este aspecto de la palabra de Dios cuando pareciera ser una idea o un estudio que en realidad debiera ser clasificado como histórico y perteneciente al pasado? ¿Por qué la importancia, la relevancia de estudiar este aspecto en el cual quiero enfatizar durante estos estudios mediante la palabra de Dios? Quiero decirte que esto que podrías pensar de que es antiguo, que está pasado de moda, que no hay beneficios en el estudio de la palabra de Dios en referencia con el santuario, quiero decirte que nos vamos a llevar una sorpresa. Porque aunque es difícil creer, aunque es difícil de entender, que este principio en donde muchos cristianos han claudicado, han puesto un sello de tal vez pasado de moda, hoy más que nunca tiene vigencia. Es más, tiene este hermoso mensaje una necesidad de ser vivido, anunciado con urgencia. Y quiero decirte que además de eso, tiene el beneficio directo a nuestras vidas hoy por hoy. Porque vale la pena conocer la voluntad de Dios
y caminando con Dios, fuente de toda bendición en tu vida y en la mía, va a conducirnos a un destino eterno. Por lo tanto, vuelvo a felicitarte por el deseo de enriquecer tu vida espiritual. Quiero reiterar mis felicitaciones por dedicar estos minutos en el estudio más excelso, más apasionante para este tiempo, en siglo XXI en el que tú y yo vivimos, con todo el adelanto y la tecnología. El aspecto del santuario no ha perdido su valor, no ha perdido su vigencia, no ha perdido actualidad. Así que pongámonos cómodos en este seminario. Vamos a tener solamente el elemento de las Sagradas Escrituras y vamos a tener, claro que sí, la dirección del Espíritu Santo, porque al fin y al cabo, Él es el que nos va a llevar a toda verdad. Él nos va a aclarar toda duda, nos va a presentar toda la verdad y nos va a guiar hacia la salvación eterna. Por lo tanto, planteadas las felicitaciones, te planteo el desafío por estos 10 primeros estudios o sesiones en donde vamos a tocar sencillamente los principios básicos de esta hermosa verdad, lo que llamamos la doctrina del santuario. Así que ahora vamos a pedirle a nuestro buen Dios, al Espíritu Santo, su presencia y asistencia al abrir este maravilloso libro sagrado, santo, infalible, a fin de que podamos nosotros descubrir la pura verdad y la esencia de la voluntad de Dios. Oremos. Querido Dios, en esta ocasión deseo ser guiado, deseo, Señor, ser iluminado y deseo ser completamente saturado por el Espíritu Santo en mi mente y en mi corazón. Ayúdame, Señor, a compartir el conocimiento que no es mío, sino es el conocimiento que tú nos compartes a través de tu revelación y que lo encontramos en tu santa palabra. Guíanos para juntos descubrir, disfrutar de este hermoso concepto de la doctrina del santuario. Que tu bendición esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo imploramos. Amén, Señor. Muy bien, después de haber compartido contigo la introducción, quiero hacer un poquitito de historia. Quiero decirte que, tristemente, la historia de la doctrina del santuario, que puede sorprender a muchos, de pretender o de creer de esto es algo nuevo. En realidad, quiero decirte que no es así. El concepto de la doctrina del santuario viene desde mucho antes de el tabernáculo que Moisés, en revelación por Dios, vio y ordenó al pueblo a construir ese tabernáculo portátil que, a medida que avanzaba el pueblo de Israel en el desierto, ese tabernáculo o esa iglesia ambulante, podríamos nosotros decir, iba en movimiento constante, donde Dios guiaba a su pueblo
allí estaba acompañada su presencia en un tabernáculo. Y quiero decirte que el pueblo de Israel, de alguna manera, fue afianzando su fe en el único verdadero Dios y en la única verdadera adoración, porque esa adoración estaba centrada en ese tabernáculo y confirmada por la misma presencia de Dios a través de lo que comúnmente se conoce la Shekinah. Este pueblo maravilloso, cruzando el desierto, después construyó en la tierra prometida otro mejor, ya no en algo fácil de exportar, en algo movible, sino ahora se habían propuesto, después del triunfo, después de la conquista, ya en posesión de la tierra prometida, un templo digno para la honra y gloria de Dios. Fue, lógicamente, el templo de Salomón, en donde manifestó toda su belleza, todo su esplendor, toda su gloria, en un santuario terrenal, en un santuario ya no móvil, sino en un santuario situado, físicamente implantado, en donde continuaría la adoración al único y verdadero Dios del universo y de la humanidad. Lógicamente, llegamos en este viaje rápido imaginario a tiempos de Jesús, en donde Jesús visitó ese templo, aquel rey que dominaba con mano de hierro, Herodes el Grande, había hecho mayor progreso y con el propósito de ganarse el corazón del pueblo de Jerusalén, de Judea, instaló, para asombro de ellos, una construcción maravillosa, esplendorosa, a tal punto en que los judíos se sentían orgullosos de ese templo. Sentían ellos que en cierta manera se encontraban muy favorecidos por el Dios de los cielos. Se creyeron casi incluso que era un pueblo por encima de todos los otros pueblos, por el hecho de que Dios había escogido desde lo más bajo entre los pueblos, bajos en el sentido de conocimiento de Dios, en un pueblo en que no se destacaba en cosas asombrosas, sino que desde la simpleza Dios lo estaba elevando para que entonces las naciones de aquellos entonces, al contemplar el crecimiento asombroso de ese pueblo minúsculo, pequeño al principio, pero que ahora Jehová lo había favorecido, y es el secreto de su triunfo era en que Jehová reinaba con ellos. Lógicamente, Jesús visitó el templo. Lógicamente, Jesús caminó en ese templo. Jesús fue dedicado en ese templo. Jesús realizó purificación en ese templo. Jesús, en un determinado momento de su ministerio, era tan orgullo, la jactancia de aquel pueblo de Israel, en donde se estaba apartando del verdadero Dios, y al rechazarlo tuvo que pronunciar aquella sentencia asombrosa. Les dijo el maestro: ¿veis este templo? No quedará piedra sobre piedra. Los discípulos pasmados.
¿Cómo es posible, Señor? Pero mira qué esplendoroso es, qué grande resulta todo esto. Y yo quiero decirte, mi querido amigo, hermano, que me escuchas, en mi último viaje, no hace mucho tiempo en Jerusalén, pude descubrir las dimensiones de aquella maravillosa construcción. Quiero decirte que no son piedras fáciles de mover. De ninguna manera aquellos elementos en que sólidamente se estaba edificando o se edificó en aquel entonces Jerusalén estaban muy bien instalados. Sería difícil entender cómo es que Jesús se atrevía a predecir algo que en su mente no encajaba para cumplir ese destino triste del templo en Jerusalén. Sin embargo, tú y yo, hermano y hermana, sabemos la historia. En el año 70, en donde las fuerzas del emperador, al mando del general Tito, llegó y sometió al pueblo de Israel y destruyó el templo. Qué chasco para ese pueblo. Hasta el día de hoy podemos ver que ellos lloran, claman en un sector de aquel viejo templo, pidiendo por paz y pidiendo la instauración del reino de Dios en la tierra. Triste final, triste función. Con el correr de los tiempos, Jesús, después de haber sido crucificado, los autores del Nuevo Testamento, que en su mayoría eran hebreos, a excepción de Lucas, el doctor Lucas, todos los demás escritores y discípulos eran de raíz hebrea. Aquella generación de testigos pasó y después, a través de la historia, fue reemplazado el liderazgo espiritual de la iglesia cristiana por griegos, por hombres en que en realidad conocían muy poco del valor y de la historia del santuario. Y como ya el templo había sido destruido, creyeron que la doctrina del santuario ya no tenía vigencia. Ya no se le daba la importancia en el sentir espiritual como impactaba en los hebreos. Y que con el transcurrir de los años, aquel interés por la doctrina del santuario fue poco a poco perdiendo importancia y de alguna manera interés. Hasta que aproximadamente allí por el siglo XIX, surge un movimiento espiritual, un movimiento dirigido por Dios en el cumplimiento de una profecía bíblica. Surge el movimiento del advenimiento o adventista, en donde comienzan a redescubrir la verdad del santuario. Porque sí, mi querido amigo, hermano y hermana, que me escuchas, es importante destacar que aun cuando esta hermosa doctrina del santuario fue ocultada, pasó de moda, quiero decirte que el Señor se encargó a través de este movimiento de volver a traer la atención del mundo sobre la realidad y la importancia vigente, hoy más que nunca, de esta maravillosa doctrina del santuario. Por eso, tú y yo estamos ahora comprometidos en explorar la palabra de Dios, en entrar en esta aventura de fe, para aprender una verdad que te va a producir gozo, porque hay buenas noticias que vienen desde el santuario.
Hay noticias agradables que te va a robustecer tu fe, va a enriquecerte espiritualmente, va a afianzarte en tu esperanza y mi esperanza en el sumo sacerdote que hoy ministra. La historia nos cuenta que en realidad, y la Biblia lo confirma, que el santuario sigue vigente, aunque no esté el templo en una apropiada construcción. Jesús dijo, no quedaría piedra sobre piedra. En algún momento le dijo a una no creyente, donde le presentaba una inquietud espiritual porque quería disfrazar algunas cosas íntimas que ella en su corazón quería mantener oculta ante la presencia de aquel extraño que le parecía profeta. Señor, ¿dónde adoraremos? ¿En aquel monte o en este monte? Y Jesús le da la respuesta, una respuesta vigente, que hasta el día de hoy, como tú lo sabes, Jesús no se equivoca. Dice el Señor que sus verdaderos adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad. Es decir, en espíritu guiados por el Espíritu Santo y en verdad porque su palabra es verdad. Así que guiados por estos dos elementos, abrimos el capítulo del estudio de la doctrina del santuario. Ahora, alguno de ustedes puede preguntar, bueno, pastor, ¿qué podemos nosotros en esta introducción mirar o tratar de entender en lo que usted nos quiere guiar? ¿Qué delineamientos hay? Pues quiero decirte que la doctrina del santuario tiene 3 etapas. Lo que yo puedo, a manera de enseñar, de compartir este conocimiento, es arcar 3 secciones, 3 períodos, 3, lo que podríamos nosotros decir, etapas. ¿Y dónde comienza? Bueno, quiero decirte que comienza la primera etapa y es allí desde la creación con Adán y Eva. En el mismo momento que Adán y Eva pecan, en el mismo momento que Adán y Eva traicionan el amor de Dios, en el mismo momento que Adán y Eva, reconociendo que habían cometido pecado, la primera respuesta es de ocultarse ante Dios. Esa primera etapa, el Señor se presenta no para condenarlos. Cuando Dios hace la invitación a Adán y Eva, Adán, Eva, ¿dónde estás? Por supuesto que el Señor sabía dónde estaban ellos. El Señor sabe todo. El Señor lo conoce todo. A Él no se le escapa nada. Nadie puede sorprender a Dios. Él, sabiendo dónde estaban sus queridos hijos, salió al encuentro y les hizo la pregunta para comenzar el diálogo. El ofendido, el Señor, el traicionado, buscaba el diálogo y la reconciliación con sus hermosas criaturas, porque de eso se trata. Dios es un Dios de amor y también de justicia. Dios es un Dios maravilloso. Y entonces, una vez que cometieron en pecado, el Señor instaura un plan de salvación. Y allí, en esa promesa que le da la mujer, en donde la serpiente heriría a aquel varón en el calcañar, pero aquel varón daría el golpe definitivo en la cabeza
de aquella serpiente, haciendo renacer la esperanza en la vida y en el corazón de Adán y Eva. Dios les estaba dando la promesa de salvación a través de alguien, no por obra de ellos, sino a través de aquel que sería enviado desde los cielos. Lo primero que hace Dios, querido hermano y hermana, es decirles en una manera sencilla y simple, ejemplificando el plan de Dios, señalando por lo pronto ese primer periodo que le llamo el periodo de las promesas de Dios. Dios prometiéndole a Adán y a Eva un Salvador, una etapa de promesas. Y aquella etapa que llamo la primera y que lo vamos a ir desarrollando a través de este hermoso estudio del santuario es la etapa de la promesa. Y llega hasta el tiempo en el momento de la encarnación de Jesús. Allí, desde la creación, específicamente desde el pecado de Adán y Eva, hasta el momento en donde los ángeles manifiestan la llegada física de Jesús en Belén, es el periodo de las promesas. El segundo periodo es un periodo corto, como lo veremos, en donde desde el nacimiento, desde la cuna de Jesús hasta su crucifixión, 33 años. La segunda fase, en la cual podemos decir que es la etapa del cumplimiento del plan de salvación. Jesús, el Cordero, que había sido prometido en Adán y Eva. Porque no olvidemos que Adán y Eva, después de haberse encontrado desnudos y les dio vergüenza estar en esa condición delante de Dios, rápidamente se hicieron vestiduras con hojas. Y el Señor les dice que las obras en la salvación del ser humano, por ellos mismos, es imposible que alcancemos salvación. Por eso el Señor fue el primero en sacrificar un cordero, vestirlos de aquella ropa, en donde el precio no lo pagaban ellos, sino un inocente sin culpa. Por eso, llegado el tiempo del cumplimiento, como dice el apóstol San Pablo en Gálatas, Jesús se encarnó a través de la bienaventurada Virgen María y dando ahora el inicio de la segunda etapa. ¿Hasta cuánto tiempo? En la etapa del cumplimiento. Por eso Jesús vino a decirnos: yo no he venido a cambiar nada, sino solamente vine ¿a qué? A cumplir. Jesús, en una manera maravillosa, manifestación de obediencia y obediencia de muerte, vino a cumplir la segunda etapa, lo que yo defino, la etapa del cumplimiento. Pero la cosa no termina allí. Vamos a ir descubriendo que después de la maravillosa y portentosa resurrección de Jesús al tercer día, ascendió a los cielos y ahora entonces da inicio a la tercera etapa hasta el día cuando venga con la nueva Jerusalén. Por lo tanto, mis queridos amigos y hermanos, tenemos nosotros un fascinante estudio con un final feliz, con un final victorioso, con un final de gloria. Y esa es la etapa de la aplicación de beneficios que el creyente recibe a través del santuario. Pero ya vamos a ver de qué santuario hablamos en un futuro. Por eso, nuevamente, ya para concluir esta primera sesión, esta primera lección, quiero decirte que te felicito y que juntos conoceremos cosas maravillosas que te van a enriquecer, fortalecer y confirmar que tu fe solo en Cristo
es lo que nos salva. Dios te bendiga y nos reencontramos el próximo miércoles en nuestro culto de oración. Paz de Dios esté contigo, conmigo y con todos nosotros. Así sea. Amén.